Buenas, como muchos ya sabéis, llevamos algo más de una semana enfermos. A mí me caben muy pocas dudas de que ha sido enfermedad por COVID, pero me he decidido hacer este vídeo dada la sorpresa que me he llevado al leer muchos de los comentarios que algunas personas han ido dejando en mis vídeos. Para empezar voy a poneros en situación. Hace una semana y pico decidí irme a hacer un test de antígenos porque me encontraba realmente mal. Tuve un primer día con unos síntomas horribles, no podía casi moverme, tenía mucho cansancio, tenía tos seca, tuve fiebre y lo máximo para lo que dio mi cuerpo es para moverme durante unos 10 minutos en todo el día. Este test que nos hicimos dio positivo, al igual que dio positivo el test que se hicieron algunas personas que estuvieron con nosotros los días previos. Tenemos todos la misma clase de síntomas, son parecidos a los de una gripe, pero más fuertes. Algo que distingue lo que tenemos de una gripe es que hemos perdido totalmente el sentido del olfato y el gusto. Sin embargo, no tenemos ninguna clase de mucosidad en la nariz. A lo que quiero llegar con esto es que resulta bastante evidente que tenemos COVID. COVID, no un resfriado grande ni una gripe, sino COVID. Cuando uno se encuentra en una situación así de vulnerable, aparecen muchísimos ángeles por todas partes. Personas que intentan ayudarte, apoyarte, aconsejarte como sea. Hace unos días vinieron aquí afuera de la caravana Luis e Irene, que son dos personas que nos siguen, nos trajeron unas bolsas de la compra y nos las dejaron aquí de forma totalmente altruista y por ayudar. Han sido cientos y cientos de personas las que han ido escribiéndonos mensajes, dejándonoslos en los vídeos, en Instagram y escribiéndonos por privado, dándonos indicaciones para superar mejor este virus. Y es que lo que nos está ocurriendo ahora mismo es con mucha diferencia la gripe más fuerte que hemos tenido jamás. Realmente tiene unos síntomas muy fuertes y muy distintos a cualquiera que hayamos cogido antes. Por ver la buena voluntad que han tenido las personas con nosotros, la cantidad de ayuda que hemos recibido, ha valido mucho la pena hacer los dos vídeos previos en los que enseñamos cómo nos está afectando este virus. Pero el motivo por el cual hago este vídeo, que probablemente será el último en el que hable de este bicho, es porque realmente no consigo dar crédito ante la cantidad de personas que han sido capaces de decirnos que este virus no existe, que lo que tenemos es un resfriado y que nos hemos sugestionado de tal forma que nos pensamos que tenemos algo más, que todo está en nuestra mente. Veréis, hoy en día tenemos una cantidad tan inmensa de información en la web que se convierte en un arma de doble filo. Es decir, hay personas que al absorber tanta información que están viendo ya no saben en qué creer y terminan por no creer en nada o creer en las mayores barbaridades que se dejan colgadas en la web. Y el peligro lo tienen las personas que sin haber leído un libro en su vida se atreven a afirmar y a dar todo por hecho sin contrastarlo de ninguna forma. Perdón, pero es que se me está yendo la voz, todavía no me he recuperado del todo y me está costando bastante hacer este vídeo, pero lo creo muy conveniente. A donde iba es que se han formado grandes masas de personas con ideas que son absolutamente disparatadas. Se está hablando de una plandemia, realmente es un término que he escuchado mucho y yo no soy quien para decir de dónde viene este virus, no tengo ni idea de si lo han creado o no, si lo han soltado con alguna intención, no soy quien para decirlo y realmente si os diese mi opinión afirmando que es la verdadera, no estaría más que dando una opinión totalmente sesgada sin tener el conocimiento sobre ello. El problema es que esto es algo que muchas personas se atreven a hacer. Nos dan su verdad y están de alguna forma intentando obligarte a creer en ella y diciendo, si tú no crees como yo creo, voy a dejar de seguirte o ya no me interesa para nada tu contenido porque estás siendo parte de este circo. Y entonces están posicionando su verdad como la única existente y en muchas ocasiones utilizando la vehemencia como refuerzo de sus argumentos. Y lo cierto es que en ninguno de los vídeos que he hecho previamente he tenido que borrar tantos comentarios como lo he hecho en estos últimos dos vídeos. He leído varias veces una frase que dice algo así como: vosotros, que sois personas tan
despiertas y espirituales, parece mentira que os lo creáis. No tenéis más que un resfriado aderezado con miedo. ¿De verdad? ¿A estas alturas? No sé si las personas que son capaces de afirmar algo así tendrán familiares que han estado hospitalizados, como tengo yo a 3 de mis tíos, o si tienen personas que han muerto alrededor. Me gustaría saber también si tienen algún conocido que esté trabajando en hospitales como los que tenemos en España, que están llenos a rebosar de personas que están muriendo y que ya han muerto. 3 de mis familiares están en urgencias con problemas pulmonares graves y os aseguro que es por este virus, no es por una gripe como pueden haber pasado muchas en su vida. Es un virus que es tremendamente contagioso y bastante peligroso. Yo, al igual que muchas personas, he pasado por esta enfermedad y ya os puedo asegurar que es algo que no me ha resultado nada agradable. Intento mantenerme fuerte, soy joven y tengo un sistema inmune bastante fortalecido, creo yo, y sin embargo he pasado una de las peores semanas de mi vida. Y como es evidente, cuando uno está en este estado, se queda a cuadros cuando alguien es capaz de decirte no, tú lo que tienes no es un virus, eso es algo que te estás inventando, lo que tienes es miedo. Por supuesto, es evidente que los medios engañan, que los medios mienten y que el miedo no es positivo para afrontar algo así, entonces no creo que haya que estar con miedo de esta enfermedad y lógicamente si lo tenemos puede afectarnos a la hora de afrontarla, pero eso no quiere decir que no exista. Se ha formado un colectivo demasiado grande de personas que se consideran despiertas o espirituales y piensan que serlo es no creer en nada de lo que nos dicen los medios y sin embargo comprar todo el pack de la conspiranoia. Y es que además son personas que se creen que están siendo salvadoras al abrirles la mente a los demás y lo hacen despreciando a todas las personas que tienen ideas que son distintas a las suyas, normalmente despreciando las teorías que son más respaldadas por la ciencia. Por supuesto ocurre lo mismo desde el otro lado, que son personas que toman todas las precauciones del mundo y luego son capaces de tirar una piedra desde la ventana a una persona que está caminando por la calle sin mascarilla, sin saber ni siquiera qué motivos tiene para no llevarla. En definitiva, en nuestras manos está pasarnos esta pandemia, siendo esas personas que se dejan llevar por el miedo y que se la pasan criticando a los demás y queriendo dar lecciones de moral, o ser seres humanos, personas que son capaces de sacar a relucir todos los grandes valores que tiene la humanidad, como es la empatía, como es la compasión, como es el respeto, la solidaridad. Termino enviando todo mi apoyo a todas las personas que han estado sufriendo por esta enfermedad, que han tenido familiares que han muerto y también un enorme agradecimiento a las personas que están haciendo por ayudar y por mejorar la vida de los demás. Gracias.